Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien donde quiera que estéis. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 5 del Gran Suizo de la FIDE. Es un torneo que se está poniendo al rojo vivo porque hay muchos jugadores empatados en la cabeza. Las partidas son súper disputadas, ¿verdad? Hay mucha combatividad y también tenemos a nuestros representantes ahí luchando, entre ellos el niño Antón, que hoy acaba de hacer tablas en el tablero número 3 ante nada más y nada menos que Sergei Karyakin, Mr. Igloo, cubitos de hielo. Así que, vamos a pasar ya a ver la partida que os traigo hoy. Un partidón entre el actual campeón del mundo Magnus Almendrado Carlsen y un jugador de la India peligrosísimo de 2600 largos, Ganguly. Así que creo que nos dejamos de rollos, ¿verdad? Y vamos a ver ya qué ha sucedido en las 64 casillas. Comentaros ahí que veis una foto del mago de Riga de tal. Y al final del vídeo comentaremos el porqué. E4 por parte de Almendrado Carlsen. C5, defensa siciliana de Ganguly, caballo F3, D6. Y bueno, aquí Magnus Carlsen ha empleado en muchas ocasiones la jugada alfil B5, como decimos, de un corte más posicional, pero aquí decide entrar de lleno en la siciliana abierta con D4. C por D4, la jugada dama por D4 es posible y muchos jugadores la emplean, pero la principal, por supuesto, es caballo por D4. Caballo F6 de Ganguly, caballo C3 de Magnusete para proteger el peón, y existen infinidad de sicilianas que se pueden emplear a partir de esta posición. G6, dando lugar al dragón que todos conocemos. E6 para entrar en las sicilianas tipo Scheveningen. Caballo C6 para la siciliana clásica. Y en la partida Ganguly decide optar por A6. La defensa Najdorf, una de las más empleadas por los jugadores de la élite. Aquí infinidad de posibilidades para las blancas también. Alfil G5, F4, alfil E2, alfil C4, alfil E3 para llegar a posiciones de tipo ataque inglés. F3 incluso más sólida, y la que emplea Magnus Carlsen, H3, que es una jugada que se ha puesto de moda en los últimos años entre la élite. La idea es muy sencilla, queremos jugar G4 y atacar desde ya en el flanco de rey. Varias formas de enfrentar este H3 por parte de la negra: la jugada E6, la jugada caballo a C6 y una que está muy de moda también en los últimos años, E5, yendo muy con el espíritu de la Najdorf, y es la que emplea Ganguly. La idea es que contra caballo de E2 las negras juegan H5. ¿Por qué? Es verdad que las blancas quieren meter G4 y el caballo en E2 está muy bien porque se puede reciclar por G3, donde no solo protege E4, sino que también aspira a saltar a la jugosa casilla F5. Como digo, H5 está muy de moda, y Magnus, para sorprender, pues no opta por esta línea principal y juega caballo B3, que ya se ha empleado también en unas cuantas partidas de muchísimo nivel. Las blancas ahora contra alfil E6 quieren jugar F4 y llegamos a posiciones muy difíciles de entender. Las negras jugaron alfil E7 en esta posición y Magnus mete G4 ya, con idea de continuar con G5 si nos deja. Es por eso que las negras realizan la jugada profiláctica H6, que evita momentáneamente la jugada G5, ¿verdad? Aquí las blancas, tras H6, jugaron alfil E3, una jugada de desarrollo muy natural. Fijaros que a veces es interesante retardar el desarrollo de ese diablillo de F1, porque todavía no sabemos si nos vamos a enrocar en corto o en largo, por supuesto, para continuar nuestro ataque en el flanco de rey. Así que alfil E3 es una jugada muy flexible. Aquí las principales son tanto alfil E6 como caballo BD7. Ganguly opta por caballo BD7. Por supuesto, hay que tener en cuenta que ya en este tipo de posiciones hay muy pocas partidas, estamos hablando de decenas solamente. Magnus juega A4, una jugada profiláctica contra el B5 de las negras, que suele ser la reacción típica en este tipo de posiciones, ¿verdad? Bueno, y aquí las negras juegan B6, porque las blancas también pueden estar pensando en jugar una 5 ahí, dejándote un poquito sin jugadas en el flanco de dama, ¿verdad? Las blancas continúan con F3, una jugada que tiene muchísimo sentido. Fijaros que F3 refuerza E4, profilaxis contra alfil B7, y las blancas, tal y como va a suceder en la partida, quizá pueden ya buscar un H4, G5 también. F3 es un punto de apoyo para el peón de G4, y aquí quizá viene ya la primera imprecisión por parte de Ganguly. Por otra parte, parece una jugada muy natural. Dama C7. La dama, es colocada en esta casilla en numerosas ocasiones, en la siciliana. Parece ser que alfil B7 era un poquito más interesante porque permitía una reacción brutal en el centro con D5 aquí, que parece que pierde un peón en el acto. Y alguno estaba pensando en su casa ya: oye, mi Pepe, Mr. Milongas, ¿qué pasa?
si me como el peón de D5? Pues E por D5 sería precisamente una jugada bastante mala debido a el bombazo con alfil B4, una clavada aquí súper molesta y las negras van a recuperar el peón de D5, el centro ha explotado y esto solo puede favorecer al negro. De nuevo podrías preguntarme, oye cabezón, ¿por qué no puedo comer en D5 de caballo? Puedes comer y es lo que debes de hacer. Tras caballo por D5, E por D5, alfil H4 en la idea de las negras. Y por supuesto tenemos que jugar alfil F2, alfil G5 y es una posición complicada. El blanco puede tratar de buscar triple repetición con alfil E3, pero si quitamos la dama D3, caballo F6 y existe una compensación tremenda para las negras. Está buscando enroque, el blanco no se puede enrocar, hay unos E4 colgando en el tablero, el peón de D5 también está en el aire, así que alfil B7 parece ser que era una jugada súper interesante. Dama C7 ahora a Magnus le da tiempo a evitar esa reacciones con D5 y a ganar control sobre el centro y poder lanzar su ataque en el flanco de rey. Así que el almendrado juega H4, evitando todos esos temas con alfil H4 que hemos visto y preparando un G5 en el futuro. Aquí de nuevo alfil B7 parece la jugada más natural, pero Ganguly opta por un plan nada convencional y realiza la jugada caballo F8. Ahora el plan de Ganguly va a ser colocar un alfil en E6 para controlar D5 y este caballo puede saltar a G6 en el futuro, ya que la casilla F4 también es jugosa para el negro. Así que una jugada extraña, pero una jugada interesante también. Las blancas juegan torre G1, ahora sí amenazando G5, por supuesto no podemos jugar G5 directamente, ya que tras H por estamos obligados a comer de alfil, que no es lo ideal, queremos comer de peón para expulsar ese caballito de F6, para ganar control sobre D5, para ser felices ahí en esa casilla central, pero de momento no es posible. Perdonadme por la cantidad de flechas, que ya sé que alguno en casa se estará volviendo loco diciendo, este tío que me lo quiten de ahí ya, que me lo lleven y me lo pongan de comida para los cerdos, que no sirve ni para pienso este pepón. Bueno, pues torre G1 y alfil E6 por parte de Ganguly. Como decimos, ahora G5 por supuesto era una amenaza grande, y luego seguido de caballo D5. G5 igualmente de Magnus Carlsen, H por y caballo D7. Importante también el desarrollo del alfil a E6 antes de tener que saltar con el caballo a D7. Y aquí Magnus juega caballo D5. Y esta es una buena posición quizá para entrenar en casa. ¿Capturaríais ese caballo de D5? ¿No capturaríais ese caballo de D5 y moveríais la dama como Ganguly? Pues de hecho Ganguly realizó la mejor jugada, que es dama C6. De nuevo, si capturáis en D5, por supuesto vamos a capturar de pieza para aprovechar esa casilla débil. Y ahora el negro tiene problemas tremendos aquí, no puede defender al sabio Aristóteles. Si realizas una jugada como torre A7, seguro que en casa ya habéis visto el bombazo. ¡Bum! ¡Ratatata! Alfil C4, presionando en F7. Y si caballo E6, viene una jugada maravillosa, boccata di cardinale, que es G6, desestabilizando por completo todo el tinglado de las negras, y aquí básicamente el negro tendría que abandonar. Por supuesto, si juegas torre C8, torre B8, el peoncito de A6 es sabroso, así que las negras aquí estarían muy mal. Es por eso que Ganguly juega dama C6, manteniéndose ahí en la posición. Y otra buena posición para que entrenéis en casa. ¿Capturaríais el alfil de E7 o no? Pues capturar en E7 de hecho es una mala jugada. Perdemos un caballo importante y el rey negro increíblemente está bastante bien en E7. Pueden venir jugadas como torre C8, dama C7, caballo C5 y parece ser que el negro aquí no tiene ningún problema. Por supuesto, este caballo va a venir por G6 controlando F4. En la partida, después de dama C6, Magnus Carlsen juega dama D2, preparándose para poner su rey a buen recaudo en el futuro. Las negras juegan caballo G6 y por supuesto no podemos enrocar todavía, o sí podemos enrocar porque tratamos por A4, existe la jugada caballo C7, pero Magnus igualmente prefiere antes jugar A5 para olvidarse de esa debilidad del peón de A4. Y las negras cierran con B5. Por supuesto, comer en A5 no ayuda porque este caballo viene ganando tiempo. Si además la dama no tiene demasiadas casillas, tendría que irse a C8, una casilla demasiado triste, ¿verdad? Más triste que cuando me comí un seto. No os ha pasado nunca, ¿no? Estamos ya tan tontos en esta era de la tecnología con el teléfono móvil. Iba yo en Alemania. Bueno, me he comido varias cosas, ¿no? Me he comido, para empezar, 2 o 3 farolas andando con mis amigos por la calle. No he visto la farola y me la he tragado entera, pero es que una vez me comí un seto entero, iba andando viendo el móvil y me pegué tal hostia que luego, bueno, lo que más me preocupaba era ver si alguien me había visto, ¿no? Típica hostia que te pegas ahí por la calle y realmente, más que del dolor, estás preocupado de que no te hayan visto hacer el ridículo, ¿no? Bueno, vaya trompazo que me di ahí en Hamburgo, todavía lo recuerdo, ¿no?
Bueno, caballo por A5, como decimos. Tras dama de 2, caballo G6, A5, las negras cierran con B5 y el blanco está preparado para enrocarse en largo. Las negras tratan de buscar contrajuego en la columna C y una jugada que siempre es útil en este tipo de posiciones es la siciliana, es la jugada rey B1. Nos quitamos de la columna C, el rey siempre en B1 o en A1 incluso va a estar bastante más seguro que en C1. Las negras pues tampoco tienen demasiadas casillas y aprovechan una de las pocas casillas que tiene el negro, que es la casilla C5, para saltar con su potrillo para buscar mejores pastos. Magnus juega alfil E2 y realmente es una posición difícil para las negras. Ganguly juega alfil D8, que es la jugada quizá más natural de la posición, ya evitando los temas con caballo por E7 en el futuro, cubriendo la casilla B6 y presionando el peoncito de A5. Magnus juega caballo por C5, D por C5 y ahora es una posición en la que parece que todo está bloqueado, que si C4 no cierran con B4, tampoco podemos locos tirando un B4, el negro tiene buen control de la columna H, pero ¿quién resuelve los problemas? ¿Quién viene a abrir la posición normalmente? Pues el Falcon. Falcon, que hay teorías que dicen que fue el primero que pisó la luna antes de Neil Armstrong, que todo era una conspiración de los estadounidenses, ¿verdad? También fue quien inventó el fuego en el Paleolítico. El Falcon hacía así, ¡pum! Y se creaba una llamarada brutal, ¿no? Lo creaba solo con un chasquido, fundó el Imperio Romano junto a Rómulo y Remo. Y también dicen que Platón plagió su teoría de la caverna, ¿no? Que realmente era del Falcon, vamos, que es el amo, ¿no? El Falcon es un seductor, además de dominar 9 idiomas, pues también tiene la mandíbula cuadrada y los labios carnosos, es el yerno ideal, ayuda a los yayos a cruzar las calles por la carretera y además es un real fooder, ¿no? O sea, ¿qué más queremos? El amo, el Falcon, viene aquí a abrir la posición y a forzar a las negras la captura en F4, porque te están metiendo un F5 aquí que te están dejando listo papeles. Por eso por F4 y alfil por F4 por parte de Magnus Carlsen. De nuevo, alguien podría decir, Pepe, pero si me han dicho 30 veces que la pareja de alfiles no la puedo ceder, ¿qué pasa si las negras comen en F4? La verdad que tras caballo por F4 la posición es dolorosísima para las negras. Se amenaza un G6, pero sobre todo se amenaza una jugada más simple, que es caballo por E6. Por ejemplo, si alfil E7, caballo por E6, nunca puedes capturar de dama por alfil G4. Si capturas de peón te va a pasar absolutamente de todo, con un alfil H5 en algún momento, y realmente el negro está casi para abandonar aquí. Por eso Ganguly juega alfil E7 tratando de resistir, y ahora Magnus va a por lo sencillo. Caballo por E7, rey por E7, alfil D6, rey E8, y Magnus ya ha cumplido esa función. El rey no se puede mover, así que en cualquier momento va a retirar este alfil a G3 para dar paso a las piezas pesadas. En la partida se jugó dama C3 y como podéis ver esta posición ya es muy difícil para las negras. Estamos tocando el peoncito de G7, torre H7, juega Ganguly. Esta es una posición, una partida de cremita. Fijaros que tras ese dama C7 de imprecisión, fue una imprecisión por parte de Ganguly, Magnus ha ido apretando. Luego ha roto la posición con ese F4 y vamos a ver si es capaz de rematar la partida. Alfil G3 de Magnus, que prepara la incursión de la torre en la casilla D6, y ahora las negras tienen que buscar algún tipo de contrajuego. Es por eso que el jugador indio decide lanzar ese P4. Alguno podría pensar en casa, oye, este peón de E4 parece jugoso, pero la realidad es que tras alfil D3, por ejemplo, dama C6, la captura en G6 ya es definitiva para las blancas. Fijaros que torre en H7, ¿no? Más lamentable. Torre D6 seguido de torre E1, pues las negras tienen que abandonar en el acto. Tras alfil G3, como digo, Ganguly tratando de buscar contrajuego, un dama 4 quizá, juega B4, pero dama D3 de Magnus Carlsen contra dama A4, siempre puede jugar un B3. Además, este dama D3 no solamente planea capturar en A6, que por supuesto si nos dejan lo vamos a hacer, pero además tras la jugada C4, que parece única de las negras, planea ahora el cambio de damas. No solamente, ahora si dama por D6 vendría torre por D6 y básicamente el negro va a perder algún peón. Si torre A8 puede jugar torre B3 y no puede defender el de B4, porque si B3 comes y cae el de A6, fijaros qué buen control tiene el alfil de G3 sobre este caballo de G6. La torre en H7 no tiene ninguna casilla interesante tampoco. Esto es prácticamente game over.
Por eso Ganguly trata de mantener las damas en el tablero, algo que tampoco parece una gran idea con ese rey N8, pero por lo menos parece que puede haber algún error aquí por parte de Magnus, algún B3 aquí para tratar de liar la posición. Aquí Magnus Carlsen realiza una jugada tremenda, que es torre D4, pasando por completo del alfil de E2. ¿Qué ocurre si las negras comen este alfil? Pues que simplemente viene un torre 1, las negras tendrían que comer N1 y están perdidas. Alguno podría pensar, oye, pues me quito simplemente a F3, pero viene un bombazo aquí de las blancas, ¡bum! Dama de 7. No puedes comer rey F8, ¡bum! Dama por C8, alfil por C8 y torre D8, mate con tomate y aguacate. Es por esto que, tras torre D4, Ganguly decidió retirarse a B7 para proteger A6, para proteger la casilla 7, y ahora dama B6 de Magnus, insistiendo en el cambio de damas. Por supuesto, de nuevo, si dama por B6 a por B7, el alfil controla la casilla de coronación y va a venir un B7, B8 ganando la partida. Ganguly juega dama 8 resistiendo, planeando quizá un torre H1 para eliminar su torre pasiva y eliminar una potente pieza de la blanca, pero Magnus emplea otra maniobra tremenda, torre G, D1. Ahora torre H1 para aliviar la tensión y alfil E1. Fijaros qué maniobra de Magnus, tiene todas las piezas mirando a D8. En cualquier momento que te descuides te suelta un bombazo en D8, y no solo eso, ahora el alfil viene por B4 y las casillas negras son increíblemente débiles. Desesperado, Ganguly juega caballo E5 trayendo alguna pieza, pero Magnus emplea la simple y sencilla alfil B4. Se amenazan jugadas tipo dama D6, torre por D1, torre por D1, dama C6, tratando de cambiar alguna pieza. Aquí el jugador indio, dama E3 de Magnus con la calma. La posición está completamente perdida. Dama B5, atacando el alfil y defendiendo el caballo de E5, alfil C3, torre C5 y una jugada maravillosa para rematar. Qué bonito es este B4. Increíble, ¿no? Si C por B3 al paso, cae la dama. Estamos comiendo la torre de C5. Si la torre de C5 se retira, entonces cae el caballo de E5. La partida continúa con caballo D3 a la desesperada, C por D, torre de 5, D por C4, y las negras abandonaron porque, por supuesto, no hay absolutamente nada tras torre por D1, alfil por D1 y dama por C4. A mí me ha parecido una partida brillante de Magnus Carlsen de ataque. ¿Qué es lo que os tenía que contar de Mikhail Tal? Pues que Magnus acaba de igualar el récord de Mikhail Tal de 95 partidas seguidas sin perder. O sea, esto es algo increíble. El récord histórico lo tiene Ding Liren. Es verdad que ahí dicen por ahí algunos que Tibiakov tenía un récord de 110 partidas sin perder, pero la verdad que para mí es muy importante con qué oposición lo has hecho, ¿no? O sea, Magnus, estamos hablando de los jugadores de élite, siempre jugando en torneos con media más de 2700 prácticamente, ¿no? Así que quizá podríamos considerar que el récord lo tiene Ding Liren, ¿no? Con 100 partidas Magnus se encuentra a 5 de esa marca. ¿Será capaz de conseguirlo en este torneo? Realmente yo estoy disfrutando muchísimo este gran suizo de Isle of Man de la FIDE, que, como sabéis, garantiza una plaza para el candidato para su ganador. Por mi parte, como siempre, ha sido un verdadero placer analizar la partida. Espero que hayamos aprendido todos un poquito. Y aquí me despido junto a mi amigo Fabiano Caruana desde San Luis, desde los Estados Unidos. Mando un fortísimo abrazo. Ya sabéis, mucha lechuga e id por la sombra, que luego nos quemamos. Hasta luego, Lucas. Sed bueno. Pum, pum. Bye, bye.